éramos buenos en la parte técnica, éramos buenos programando, haciendo los diferentes prototipos, pero nos faltaba algo muy importante, saber vender. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 29 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, es apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Edric, mucho gusto. Hace un tiempo que no nos vemos, pero entusiasmado por poder grabar estos podcasts aquí. La verdad, vamos a conocer pues, a un invitado pues, que tiene mucho que contar y pues espero tanto como nosotros, la audiencia lo disfrute. Así es, Juan Carlos. Fíjate, deja compartirte algo muy particular que me encanta de grabar los podcasts, es que somos viajeros en el tiempo. Hace rato estábamos grabando el episodio número 26 y ahorita mágicamente ya estamos grabando el episodio número 29 con nuestro invitado especial. ¿Qué opinas sobre eso? No, pues básicamente es la magia del futuro y pues que como te lo he repetido varias veces, el mejor día de la humanidad es hoy. Muy bien. También nos acompaña desde Querétaro Luis Fernando Gómez Monroy, co-host también de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 29 de Aerospace Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro y también es líder dentro de la plataforma de Aerospace News. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edric? Mucho gusto. Estoy listo para este programa. Me acaban de avisar hace unos momentos que vamos a hablar pues, de cohetería, entonces estoy muy emocionado. Y pues para obtener este superpoder que tenemos nosotros para viajar en el tiempo, invito a la audiencia a darle like a todas nuestras redes sociales, igual y así se les pasa un poco de la magia. Así es, excelente, muy buena propuesta aquí para que la gente siga difundiendo y haciendo difusión del programa y el tipo de información que tenemos para todos. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Clúster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para grabar, y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es ingeniero mecatrónico por el Instituto Tecnológico de Durango. Está cursando actualmente una maestría en ingeniería aeroespacial por parte de la Technical University of Munich. Es fundador de Open Source COVID-19 en Durango. Es integrante de UNAM Space. Actualmente es profesor de electroquímica. Es conferencista y divulgador científico en temas aeroespaciales y cuenta con varios trabajos en colaboración con grandes universidades como lo es el Tecnológico de Monterrey, Delft University of Technology at Netherlands y la prestigiosa Universidad MIT. En el estudio de Aerospace Podcast, Alejandro Hernández. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? Hola, Edric, muy buenos días, gracias por invitarme. Me encuentro excelente y con muchas ganas de participar aquí en el podcast. Excelente, Alejandro. ¿Es la primera vez que participas en este tipo de dinámicas o ya tenías la oportunidad de participar? Ya había participado anteriormente en otras dinámicas, en otros podcasts, en otras entrevistas de televisión, de radio, y han sido bastante interesantes. Es un aspecto bastante diferente porque, bueno,
uno está acostumbrado a escuchar las noticias, la televisión muy profesional, y aquí estamos entre compas, entre cuates, platicando de temas que nos apasionan, que nos gustan. Entonces, súper emocionado también y con muchas ganas de compartir un poquito de lo que yo sé. Y de hecho, qué bueno que lo compartes, Alejandro, porque justamente estaba hablando con una conocida de mi novia hace unas semanas y le presenté el podcast y me dijo, no, es que como que tú exageras mucho las cosas. Digo, sí, es que es un poquito más informal, no es tanto como los medios tradicionales y la televisión y la radio. Y aquí pues podemos, porque pues nuestro programa podemos darnos la facilidad y la flexibilidad de pues comentar lo que queramos, igual manteniendo el respeto, pero sí, o sea, si estamos tratando temas técnicos que usualmente, y perdón la palabra si es muy fuerte, pero siempre a pesar de que yo soy ingeniero, los catalogo como temas aburridos. Y me refiero como temas aburridos, no de que sean aburridos en general, sino que son temas pues bastante técnicos y bastante difíciles de digerir. Entonces, es a veces necesario el poder balancear esas dos partes entre lo divertido, entre lo práctico y la parte de ingeniería, porque este programa se está grabando para todo público en general. Entonces, la idea es que todos estemos aquí en la misma sintonía y que de cierta manera, pues esa parte, entre comillas, aburrida, que igual es, entre comillas, ¿no? Que se pueda digerir y que podamos compartir una plática, un momento ameno entre Alejandro, entre Luis, entre Juan Carlos y pues un servidor. Entonces, Alejandro, gracias por atender esta reunión. Estamos súper emocionados de saber todo sobre ti, tu trayectoria, qué es lo que has hecho y cuáles son los proyectos que vas a desarrollar en los próximos años. Y como buena tradición de este programa, le dejamos la primera pregunta a nuestro co-host, Juan Carlos. Adelante. Muy bien, Alejandro. Oye, pues qué bueno que estamos todos aquí. Y mi primera pregunta es, ¿cómo es un día en alguien que, pues, para la audiencia, pues, tiene una maestría en el extranjero en línea y además, pues, da clases? Y pues, puedes decirnos cómo es tu día y para poder, pues, ser empáticos contigo y, pues, arrancar totalmente nuestro podcast. Ok, perfecto, me gusta la idea. Al estudiar en una maestría en el extranjero, uno tiene que estar acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana para tomar la primera clase. Entonces, el café, la cafetera siempre está aquí a un lado mío, súper caliente siempre y preparándonos para las primeras clases. Y bueno, es levantarse de las 3 de la mañana, seguir así hasta las 11 de la mañana, dormir un rato, una hora, para ir a dar clases a la universidad, bueno, de manera virtual, y continuar el día así hasta las 6 de la tarde, con las planeaciones y todo lo relacionado, para dormir un buen rato más y ajustarnos. Sí, entonces es un poquito pesado estudiar en el extranjero ahorita en temporada de COVID desde México, pero es algo bastante bonito. Sí, creo que soy una persona que le gusta mucho lo que hace, lo que estudia, me gusta mucho difundir a los chicos el conocimiento, la ciencia, que tengan esa pasión, ese amor. Entonces, vale la pena cada segundo las ojeras de mapache que ya me carga. Entonces, así es mi día, ¿sí? Me duermo 7 para despertar a las 3, entonces uno se acostumbra. Y va cambiando dependiendo de la temporada de los exámenes o bien de cómo se dan las clases. Muy bien. Oye, y si no pudiera, o si pudiéramos tener un poco más de datos, ¿cuáles son tus clases ahorita o cuál es la clase que más te gusta de tu maestría y cuál también la clase, pues, que más, o tu clase favorita que impartes, ¿no? En la universidad? Ok, mi clase favorita siempre fue, de aquí de la maestría, fue propulsión. Iba a decir desde siempre, pero no, claro que no. Es propulsión, ya que se ven todos estos temas de cómo funcionan los motores, cómo funciona un motor de un cohete. Entonces es muy bonito saber todas esas partes técnicas, esos elementos científicos que nos permiten transformar energía de forma de calor a energía de empuje. Entonces esa siempre a lo largo de mi maestría fue mi materia favorita, ha sido mi materia favorita. Y la que menos me gustó yo creo que fue elemento finito, porque lo vi demasiado teórico. Entonces, nada de práctica y ver todos los métodos específicos de Garlekin y todos esos, a veces son complicados, pero son bastante geniales una vez que uno lo comprende. Batallé mucho en la materia.
pero aprendí también bastante. De las materias que doy en electroquímica, yo odiaba la química. Bueno, no la odiaba, no era mi materia favorita. Y al final es a lo que me estoy dedicando. Propulsión, combustión, es química, la base es química. Y bueno, todos estos elementos los he aprendido por la necesidad y ha sido algo bastante bonito. Ahorita estoy enamorado de la química. Yo me consideraba una persona de física, pero creo que es importante tener ese balance. Muy bien, muchas gracias. Creo que nos das un panorama completo de pues cuál es tu carrera, tu profesión actual y pues sí. Excelente, Alejandro. Muy bien. Siempre hacemos una pregunta para abrir este programa y es la siguiente. Una persona que estudió mecatrónica y que ahorita pues tiene una gran pasión por la parte de química y específicamente hablando por la electroquímica, ¿cómo es que nació estos primeros acercamientos para la parte espacial, para la parte aeroespacial, aeronáutica, en la parte de cohetería, propulsión? ¿Qué fue lo que te orientó o qué fue lo que te llamó la atención durante tu juventud, infancia, adolescencia o inclusive después de la carrera para poder irte guiando por ese tipo de disciplinas, Alejandro? Yo creo que puedo decirte el día exacto. Fue hace unos 15 años, yo tenía como unos 10 años. Mi papá decidió llevarnos a Florida, al Kennedy Space Center, a ver un lanzamiento de un cohete. Entonces, estando ahí, sentir, escuchar al cohete me marcó y yo dije, quiero hacer esto. Siempre me marqué por ser una persona que le gustaban mucho los retos, se me hacía fácil siempre las matemáticas, las físicas, y dije, creo que estoy listo para estudiar algo relacionado. Cuando yo entré a estudiar mecatrónica, lo hice porque no había aeroespacial aquí en mi ciudad y decidí darle énfasis a la maestría, irme a una universidad de renombre y estudiar ahí la, la carrera ya más enfocada en ingeniería aeroespacial o ciencias aeroespaciales, que es lo que hacemos al final. Pero sí, fue en ese momento, cuando vi el primer lanzamiento hace más de 15 años. Oye, igual si pudieras redactar ese momento específico, yo en lo particular, pues a pesar de que he visto pues lanzamientos chiquitos, ¿no? En eventos un poquito menos ostentosos, pero ¿cuál es la emoción de ver un lanzamiento en vivo y de esos monstruos? Realmente, pues que es la imagen es impresionante. No me imagino el ruido, el sonido que debe de producirse al momento de pues darle ignición a esos combustores. Platícanos, Alejandro, ¿cómo es esa emoción de vivirlo con tus propios ojos? Ok, es una experiencia inolvidable. Yo creo que la tengo en mi top 5 de experiencias que he vivido. Y bueno, la situación estaba de que yo me encontraba ahí con mi papá enfrente del cohete a unos 2 kilómetros más o menos. Alcanzamos a ver la estructura muy apenas, traíamos binoculares, pero cuando se realiza la cuenta regresiva, ver a todas las personas alrededor gritando 10, 9, 8, 7 liftoff fue algo sumamente increíble y verlo despegarse, despegando, ver el humo, ver el fuego, toda la energía que se convierte, algo muy, muy increíble. Y luego, después de ver que asciende, esperar unos 15, 20 segundos, sentir la reverberancia de las chocas, de las ondas de choque y sentirlas y escucharlas es algo increíble, es algo de otro mundo. Y una vez que uno lo hace, no lo puede dejar de hacer. Creo que he ido aproximadamente unas 5 veces a ver lanzamientos después de esa situación y creo que han marcado mi vida, han estado ya durante los últimos 15 años en mi ser. Ok, bueno, y ahorita tocando el tema y para no irnos por la tangente, ¿cómo llegaste a ser profesor ahora sí que en temas o disciplinas de electroquímica? O sea, ¿realmente es algo que nació de tu parte o la vida te fue orientando por este camino? Este sí fue una relación de la propia vida. Yo cuando salí de la carrera, adelanté materias, salí como un año antes que mis compañeros y yo dije, yo me voy a hacer la maestría ya o ya.
Pero tenía una limitante, no tenía mi título y en la universidad se tardaba más de un año en llegar. Entonces me acerqué a la preparatoria donde había estudiado, que era la Prepatec, y con los profesores les dije, bueno, acabo de salir, de egresar, no sé si exista la oportunidad de dar alguna clase para ganar sustento y poder pagar la maestría. Me dicen que sí y empiezo dando clases de matemáticas y de estadística. Duro un año haciendo esto, me voy a Singapur a empezar parte de mis estudios y de mi preparación como ingeniero aeroespacial. Y bueno, llega la pandemia y tengo que regresar a México. Ya estando aquí en México, decido aplicar a las universidades y me dan la oportunidad de dar clases en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Eh, Esto por mi perfil que había desarrollado en la maestría, que se enfocaba mucho en la parte química, principalmente con los elementos de propulsión y de combustión. Entonces, parte de esta experiencia que yo obtengo en mis estudios previos son los que me permiten dar esta materia y pues pasarle la información a los chicos. Oye, Alejandro, y bueno, yo tengo una duda y espero que, es una duda un poco personal, pero espero que la audiencia se pueda aprovechar de ella igual. ¿Nos podrías compartir cuál es el nombre de la maestría que estás realizando ahora y cómo es que llegaste a esta universidad que es en Múnich? Ok, sí, la maestría es maestría en ciencias aeroespaciales. Ese es el nombre de base y la maestría nos permite seleccionar en un catálogo de 200 materias. Entonces uno se va especializando en las áreas que a uno le gustan. Yo llegué a Alemania, a Múnich, principalmente porque es el país donde yo quiero vivir. Desde que tenía unos 15 años, empecé a estudiar alemán, me fui preparando, un idioma bastante complicado, para ser honesto, llevo 10 años, no lo domino, pero esto me permitió conocer los elementos, hice mis investigaciones y bueno, la universidad se encuentra en el top 50 de mejores universidades del mundo y la mejor de Alemania, entonces digo, bueno, creo que ese es mi lugar. Tienen la maestría que a mí me gusta. En su momento no la tenían en inglés, puro alemán, pero tenían una opción de hacer estudios previos en Singapur, que es como me voy allá, y posteriormente pues se hace el intercambio y pues me traslado a España a preparar todos mis elementos para empezar la maestría y empieza la pandemia y tengo que regresar a México. Pero bueno, todas las clases de manera virtual. Y tú tomas esto como, bueno, ya nos estabas comentando que es el lugar donde quieres vivir, pero tomas esta oportunidad también para poder estar en México, para realizar algunos proyectos, para poder estar con tu familia, para poder hacer diferentes cosas que te ha permitido la pandemia. ¿Cómo tomaste la pandemia? ¿Cómo la aprovechaste? Y bueno, ya imaginando cosas, qué hubieras hecho si no hubiera pasado? ¿Hubieras simplemente continuado con tu maestría y te hubieras quedado ya directamente? Ok, bastante interesante la pregunta. Sí me afectó bastante lo de la pandemia. Primeramente yo estaba muy enojado. Dije, oh, ¿cómo es posible que ya estando tan cerca, estando en Madrid, no pueda moverme a Múnich para empezar mi maestría? Entonces, regresarme aquí fue algo que sí me afectó personalmente los primeros meses, pero dije, bueno, tengo esta energía, este conocimiento que adquirí, quiero aplicarlo aquí a México y es cuando empiezo a trabajar en un proyecto que se llama Open Source COVID-19, en el cual, bueno, ya culminó. Y en este lo que hicimos fue que desarrollamos dispositivos médicos para suplantar o para poder ayudar a los doctores durante la pandemia. Ya ven que estaba la escasez de cubrebocas, no había caretas, los cubículos para hacer la intubación no existían, entonces empezamos por ahí. Y bueno, ese fue uno de los elementos que me permitió desarrollarme. Otro es que conocí a un grupo de ciencias, me incorporé a un grupo de ciencias que se llama
Cazadores de Estrellas Durango, los cuales les encanta mucho la difusión de ciencia y coincidimos con muchos elementos y gustos, de los cuales ahora soy un miembro y me siento muy orgulloso de lo mismo. Trabajos de cuetería aquí en Durango, lo mismo de que me permitió hacer también, dar clases en la universidad y en las preparatorias, que doy en dos. Y creo que me ha ayudado bastante. Como les dije, al principio estaba muy triste por no irme, pero creo que ahora lo valoro un poco más. Estoy con mi familia, estoy aquí con las personas que han estado aquí toda mi vida. Conocí a mi novia, entonces son elementos que me han permitido mantenerme bien y disfrutar la estancia aquí en México. Oye, Alejandro, yo tengo una pregunta muy particular, hablando de tu carrera de base, que es la ingeniería mecatrónica. Más o menos, ¿cuál es el camino correcto o qué es lo que has encontrado para poder combinar estas dos disciplinas, que es la parte mecatrónica y la parte aeroespacial? Y para toda la gente que escucha este episodio número 29 con Alejandro, pues aquí estamos muy emocionados por tenerlo en el programa. Ok, Edric, bastante interesante también la pregunta. Y creo que la mecatrónica, uno de sus pilares fundamentales es la automatización. Ya sabemos que para vehículos espaciales, para aviones, la automatización es algo que ha venido a cambiar la partida. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya teníamos los primeros pilotos automáticos, ya teníamos los sistemas de actuación a través del sistema fly-by-wire y todos estos procesos que se han utilizado para el espacio han estado muy conectados. Por ejemplo, en el área de propulsión, necesitamos el control para manejar todas las válvulas, saber cuáles son los momentos de quemado precisos, saber cuáles son las temperaturas óptimas a las que debemos de quemar nuestro combustible en las diferentes etapas, diferentes altitudes. Y es un proceso en el que utilizamos la automatización, los elementos mecánicos, eléctricos y sistemas, hay todo mezclado para hacerla. Entonces, no está tan perdida de lo que es la ingeniería aeroespacial. Ok, ok. Sí, casi siempre tratamos de, en este programa, hacer ese híbrido, ¿no? Igual ahorita hay, me imagino, quiero pensar, más o menos dentro de las estadísticas que hemos manejado en Spotify y en Anchor, te arroja valores del tipo de audiencia que usualmente te escucha. Un porcentaje son hombres, un porcentaje son mujeres, pero algo que sí identificamos es que la media o el rango de edades que la audiencia nos escucha es de 23 a 27 años. Y esto, si no mal recuerdo, creo que es un 53%, y ya de ahí pues trabaja como un diagrama, ¿no? De esas hoy ni me acuerdo el nombre, no quiero quedar mal. Pero es como de las estadísticas, ¿no? El diagrama, el principal, no creo cómo. ¿De Gauss? La campana de Gauss. Ah, la campana de Gauss, correcto. Justamente acabo de tomar un entrenamiento de Greenbelt de Six Sigma y se me olvidó el nombre, ¿no? Pero sí, específicamente mi comentario va a que esperemos que la gente que esté en ese rango de edad o inclusive la muestra que esté antes, no sé, de los 16 a los 20 años, que tomen como referencia a todos nuestros invitados y que de cierta manera, en lugar de que busquen algo en mecatrónica, que ya le tiren a lo aeroespacial. ¿Sabes qué? Voy a estudiar mecatrónica para desarrollar el próximo aeronave piloto, ¿cómo se diría? Pues sí, piloto, ¿no? O sea, autopiloto se podrá llamar, y de cierta manera, pues tratar de desarrollar otros mecanismos. Inclusive la parte de robótica también entraría en la noticia de Elon Musk, ¿no? O sea, la parte de inteligencia artificial, esos como droides o robots que se están desarrollando. ¿Sí, sí supiste sobre esa noticia, Alejandro? Sí, bastante interesante. Que para también quitar trabajos, bueno, no quitar, suplir trabajos que son muy demandantes o muy aburridos. Está bastante interesante esa noticia. Que asusta a Will Smith. Ahí está Your Robot ahí. Ok, muy bien. Una pregunta, Luis, ¿tendrás? Eh, sí, mi pregunta va enfocada a lo que nos estabas comentando sobre este control que se lleva
ya como tal en lo que viene siendo los sistemas un poco más avanzados de la cohetería. Lo digo porque por lo menos aquí en México, si no es que hasta a nivel maestría, he visto que se trabaja ya con lo que es el propelente líquido. Por ahora, yo digo, me encuentro iniciando con esto de la cohetería en propelente sólido y pues no tenemos ninguna manera de controlarlo, ¿no? Una vez que lo enciendes es como un cohete, o sea, básicamente lo enciendes y se va. Lo que ocupas, lo que llegas a ocupar de electrónica, pues la ignición a una distancia segura para que no pueda pasar nada. Pero pues yo tengo entendido que tú ahorita estás especializándote en esta parte de propulsión líquida y pues me gustaría que nos comentaras qué tan diferente o cuánto más de sistemas, obviamente que van a ser bastantes, llevan esta propulsión líquida que ya tiene que ser la combinación tanto del propelente, bueno, del combustible como del oxidante, ¿no? Y se tiene que hacer en diferentes proporciones y en diferentes tiempos, como nos comentabas. Ok, sí, existe mucha conexión con lo que se conoce actualmente de propulsión y de sistemas de control para la parte de aeronaves. Por ejemplo, para los motores que se utilizan para el 777 o todos estos General Electric, utilizan sistemas muy parecidos donde tenemos que controlar la cantidad de oxidante, la cantidad de propelente. Generalmente lo hacemos con la modulación de las válvulas de control de los diferentes tanques, eh, metiendo más velocidades también a las turbomáquinas para generar una mayor presión de los mismos propelentes y oxidantes en la cámara de combustión. Y bueno, tenemos ahí un control bastante variado. Muchas veces se utilizan los mismos procesos que se emplean para la parte aeronáutica, tanto para el control de la misma propulsión como también de control de trayectoria del mismo vehículo. Se utilizan las mismas bases, se puede decir, como de los mismos sistemas de piloto automático, como los sistemas del SCARS, donde tenemos todo el control eh, de los motores y de lo que sucede en la aeronave. Tenemos algo muy, muy similar en el sistema de control para los motores y para la actitud del mismo cohete. Y bueno, sí, sí lleva bastante de sistemas y sí existen algunos métodos específicos para el control de los mismos, trabajando con valores propios, valores impropios de la misma aeronave y cómo estos se modifican con el transcurso de la misión. Y alguno de estos controles, hasta la fecha, digo, ya hay proyectos que se utilicen redes neuronales para hacer todo el control completo. Sí, tengo entendido que los de Space Labs, esta compañía de Australia, si no me equivoco, está trabajando ya con sistemas de control que utilizan estos métodos. No estoy al 100% seguro si los motores Raptor de SpaceX ya utilizan estos mismos metodología, y muchas veces va a ser sumamente difícil encontrar esta información porque es información que los mismos eh, manufactureras del SpaceX o todas estas compañías no quieren que salgan a la luz porque es lo que les da de comer, ¿sí? Entonces lo mantienen en secreto. Claro, de por sí, digo, para la investigación de cosas aeronáuticas, la verdad es que la información es bastante limitada. No me imagino para el sector aeroespacial, tan difícil debe ser. Sí, y así lo, así lo es. Y bueno, México tenemos una limitante que, por ejemplo, no pertenecemos a la OTAN, lo que limita mucha de la información que nosotros podemos obtener para aeronaves y para sistemas de cohetería. Entonces, mucha de la información que existe por parte de las universidades nos hacen firmar un documento de no divulgación. Entonces, me gustaría explicarles un poquito más de cómo funcionan los procesos, pero para no limitarnos ahí, que tengamos algún problema con el mismo programa, me voy a limitar a esa opción. Sí, oye Alejandro, en la parte pues personal, creo que tú tienes una perspectiva pues diferente a muchos de nuestros invitados y es por eso que me gustaría saber cómo crees tú que sean las tendencias
o cuál crees tú que sea la tendencia en la industria espacial para México en los siguientes años? Ok, para México. Muy bien, bastante interesante. Creo que aquí lo más importante es que los grupos de investigación y desarrollo comiencen a desarrollar sus primeros prototipos de motores sólidos, que es lo que ya está pasando. Una vez que ya tengamos el conocimiento, y aunque sea un dominio básico del mismo, creo que ya podemos estar experimentando con cohetes o con motores simples de propelente líquido. Pero es muy importante llevar a los lineamientos de seguridad y que tengamos el apoyo de las diferentes organizaciones, como es la Agencia Espacial Mexicana o la FEMIA, para poder llevar un control específico y que no vaya a existir un limitante que nos pare todo el proceso. Porque como lo que ocurrió hace en los 80s, en los 60s también, de que había empezado muy bien aquí en México el desarrollo de cohetería de motores, pero se vino abajo debido a las mismas situaciones. Entonces es como yo lo veo, y a nivel internacional creo que es importante analizar el metano como combustible. Creo que va a ser una de las tendencias para los próximos años, que ya lo es, de hecho. Muy bien, y si nos dijeras así como alguna empresa de esas que tú has visto en tus diferentes viajes y tal vez research, ¿cuál crees que sea como la empresa que no son estos top 3, ¿no? De que están en todos lados, SpaceX, Virgin, Blue Origin, ¿cuál crees que sea esta empresa pequeña que va a salir adelante en un boom a nivel mundial? Yo creo que va a ser, bueno, SpaceX ya está, pero creo que Rocket Lab acaba de salir el día de hoy a la bolsa, ya es una Ujú. compañía pública. Entonces, esto creo que va a ser bastante interesante para su crecimiento. El motor, que si no me equivoco, es Radford. No, no es Radford. Es el motor Rutherford. Estoy mezclando Raptor con Rutherford, que está bastante interesante. Tal vez no tiene el mismo empuje que un Raptor, que un SSMI por ejemplo, del Space Shuttle, pero creo que va a poner muchos satélites de baja masa en órbitas bajas, y eso es una gran derrama económica. Muy bien. Oye, y también a mí se me hace muy interesante, pues, que has estado en diferentes clústeres o ambientes de innovación, pero siendo referentes específicamente en industria espacial, ¿qué fue lo más loco que viste en Singapur o que dices, wow, o sea, de que estos sí están súper locos por acá? Ok, no tanto en el área de cohetería, sino en el área aeronáutica, y fue que allá en la Universidad de Singapur, en la que yo estaba trabajando, que aparte de la Universidad Técnica de Múnich, es la Universidad Nacional de Singapur, tenían un perfil alar, el cual era variable. Nosotros podríamos cambiar lo que se le conoce como el o en inglés es cambers, si me traducen, si me ayudan con esto, la cuerda, ¿sí? La cuerda aerodinámica podía cambiar dependiendo de los diferentes regímenes de vuelo. Entonces esto es bastante interesante, ya que el arrastre aerodinámico se reduce muchísimo, y no solo puede ayudar para los aviones, sino que también para las mismas aletas de control de los mismos vehículos espaciales. Tiene una gran aplicación en esa área. Fíjate que no lo encontré, pero voy a seguir investigando. Sí, ahí luego les paso el video. De hecho, lo tienen con una canción de música clásica que se ve muy padre. Ok, muy bien. Qué excelente. A ver, cerré mis notitas. Toda esa parte se va a editar. No te preocupes, Alex, ¿eh? Ah, aquí estás. Ok, Alejandro, muy bien. Fíjate que dentro de de los temas que nos enviaste por correo para darle seguimiento a este programa, hay una que dice mentor de proyectos en el International Space Apps Challenge NASA 2020. ¿En qué consiste este reto en particular? ¿Cómo te enteraste? Exactamente qué es lo que haces y vaya, qué tipo de proyectos son los que realizan. Ok, perfecto. Sirve que le hago publicidad. Este es un evento que organiza la misma NASA y lo hace de manera internacional.
tiene diferentes sedes en todo el mundo. Tiene sedes aquí en México, yo sé que hay en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Durango tenemos una sede. Y bueno, el concurso de este tipo es que no importa tu rama, tú puedes participar y generar un proyecto en el cual utilices la misma tecnología, las bases de datos de la NASA, para desarrollar diferentes tipos de proyectos, que son muy diversos. Van de desarrollos tecnológicos. Me acuerdo, por ejemplo, del año pasado que unos chicos estaban desarrollando un robot para evitar las EVA, Extravehicular Activities, esas caminatas aeroespaciales que hacen los astronautas. Había otros que, por ejemplo, tenían que hacer una mascota para niños que identificara a la NASA. Había otros para el manejo de las imágenes satelitales para identificar diferentes problemas naturales de una zona. Entonces, es muy variada. Y bueno, aquí mi tarea fue trabajar como mentor, en el cual yo les di algunos consejos a los chicos de por dónde podían ir investigando. Yo estaba en el área tecnológica, entonces, por ejemplo, los chicos que estaban realizando los robots, les di algunas sugerencias de los materiales que podían utilizar o algunas características para sus diseños. Ok, y anteriormente tú ya habías participado en este programa, fue la primera vez que estuviste como mentor. Esta fue la primera vez que estuve como mentor. Ok, muy bien. Y digamos, ¿a ti qué fue lo que te orientó? Porque una parte, yo siempre digo, no sé si tuviste la oportunidad de ver ahí mi pequeña intervención en el MICE, en el cual pues di una pequeña plática y que ahí pues hubo un poquito de relajo, ¿no? Pero si nos pudieras platicar, ¿qué fue lo que te orientó a ti a tratar de hacer un balance en la parte de las habilidades duras y también en la parte de las habilidades blandas, ¿no? Y para toda la gente que está en este programa, parte de las blandas es esa forma de comunicación, negociación o cómo transmitir el mensaje de la forma correcta, e inclusive el trabajo en equipo. Y yo creo que, y hablo por la mayoría de los ingenieros, que no desarrollamos estas habilidades no porque no podamos, simplemente a veces la misma universidad o nuestro mismo perfil ya de años, pues por ser personas un poquito más introvertidas en general, pues no se da tanto a esta parte. Entonces, a ti en lo particular, ¿cómo es que se te fue dando el hecho de transformar esa información, esa parte técnica y tratar de poder hacer esta parte tan bonita que es compartirla con el ser humano? Ok, yo creo que el parteaguas de esto fue un proyecto de innovación, una invitación que tuve por un maestro en la misma universidad, donde teníamos que participar en el evento que se llama N8, Encuentro Nacional, no, Evento Nacional de Innovación Tecnológica, en el cual desarrollamos un proyecto, el cual tiene el nombre de Smart Health, que es un historial médico completamente electrónico que utiliza tecnologías de radiofrecuencia. Y bueno, en este éramos buenos en la parte técnica, éramos buenos programando, haciendo los diferentes prototipos, pero nos faltaba algo muy importante, saber vender. Entonces, una de las iniciativas que traía el mismo tecnológico era generar diferentes tipos de talleres en los cuales nos enseñaron a vender, a platicar en frente de un público, a estar generando un pitch frente a inversionistas y no solo esto, sino también de la parte económica, ver cómo funciona todo el sistema para la evaluación de proyectos y cómo generar predicciones de mercado que sean reales y que sean rentables y sobre todo que sean llamativas para los inversionistas para saber si funciona. Nos fue muy bien en este proyecto, de hecho fuimos ganadores de dicho evento y bueno, esto también nos abrió mucho las puertas para posteriores certificaciones, evaluaciones, estar frente a inversionistas, presentarlo frente a directores de Intel,
entre otras acciones del mismo proyecto. Y creo que es muy importante que todos los ingenieros llevemos esto. Tal vez no lo vamos a ver en la universidad, pero si podemos tomar a lo mejor un diplomado en emprendedurismo o de ventas, creo que sería muy, muy bueno porque siempre vamos a estar vendiendo, estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestro tiempo, que es lo más valioso. Entonces es importante hacerlo de la manera más fructífera posible y que sea beneficioso para nosotros mismos. Ok, sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo creo que el hecho de poder combinar estas dos ramas, que es la parte de comunicación y la parte de ingeniería, hacen a una persona, aparte de mucho más culta, el poder transmitir las cosas de forma correcta y el poder hacer uso de todos sus conocimientos. Yo siempre he dicho que de qué te sirve darle tanto a la talacha, a los libros, si lo dejas únicamente personal, ¿no? Entonces, esto ayuda y hace un parteaguas para que otras personas se inspiren y creen también proyectos como los que tú estás haciendo actualmente, Alejandro. También nos comentabas hace rato, dentro de la plática detrás de cámaras, que formas de varios grupos de UNAM Space y Cazadores de Estrellas por parte de Durango. Si nos pudieras platicar y en orden, no sé qué ocurrió primero, pero básicamente, ¿por qué decidiste entrar a estos grupos académicos y qué es lo que hacen en gran rasgo, Alex? Ok, perfecto. Primeramente, a inicios de la pandemia, yo me incorporé a UNAM Space, donde estuve trabajando como sublíder del área de mecánica y también en el área de comunicaciones. Ahí estuvimos trabajando hasta inicios de este año con la creación de un rover y bueno, posterior a esto, por cuestiones de horarios, yo ya no he tenido tanto acercamiento con el grupo. Sin embargo, bueno, de repente nos conectamos y tenemos ahí comunicación con los mismos. Por otra parte, en relación a Cazadores de Estrellas, yo lo conocí un poco, lo conocí antes y me invitaron a dar una charla de propulsión espacial, esta Xochitl Silvestre. Y a partir de esto, pues desarrollé ahí una afinidad con el grupo, tanto así que una de las fundadoras es mi novia, no es Xoch, es Andrea, que a lo mejor la tendrán en otro programa por aquí. Y a partir de aquí, pues desarrollamos varios proyectos, como es uno de cohetería, en el que fuimos eh, a Yalen Misa, y básicamente por la certificación, porque queremos llevar más certificaciones al centro del país, más al centro del país, a Durango, y otros proyectos también como es la creación de un rover, donde, bueno, les ayudo como asesor de algunos de los temas y en algunas de las ocasiones como ingeniero de sistemas del mismo proyecto. Oye, y ahorita que lo mencionas, que vinieron acá al evento de MICE y para toda la gente que no pudo asistir o que para bien o para mal o por X o Y razón no se enteraron de este super mega evento masivo de cohetería, si nos pudieras redactar por tu propia experiencia y ahora sí que en vivo e indirecto, en qué consistió, qué fue lo que desarrollaste y cuál fue sus comentarios finales, su participación en este evento. Ok, perfecto. Sí, fue un evento sumamente increíble porque ver a tantos jóvenes con ideas de desarrollar ingeniería aeroespacial, ingeniería de cohetes, es algo que realmente me emocionó. Verlos con esa pasión, trayendo ahí sus cohetes, sus motores fabricados, estar en las ponencias que estaban enfocadas al área espacial. Fue algo bastante genial, fue una experiencia muy, muy divertida. Y bueno, ya estando ahí en Laguna Salada, fue una experiencia también increíble, aunque estábamos ahí a una temperatura de 45, 46 grados centígrados, nos estábamos ahí achicharrando. Valió mucho la pena, ya que ver nuestros cohetes volar fue algo increíble, incluso los cohetes que no volaron, se aprendió muchísimo
y fue algo muy, muy genial. Nosotros como equipo de cazadores llevamos 4 cohetes para certificación de Trípoli. Aquí llevábamos todos el mismo diseño y tuvimos fallo con el despliegue de 3 paracaídas de 6 lanzamientos que hicimos. Entonces perdimos 3 cohetes, pero uno continuó viviendo y fue reutilizable. Entonces fue una experiencia muy, muy satisfactoria ver a nuestro cohete ya a 1 kilómetro, 1 kilómetro 800 de altura. Entonces es una experiencia muy, muy genial ver cómo toda esta investigación, este desarrollo se aplica y que no somos los únicos. Da muchísima felicidad y un gran vislumbre para el futuro de la cohetería en México. Oye, Alejandro, ahorita me puse a checar un poquito la página de Cazadores de Estrellas y me encontré con la publicación de la plática que hiciste justamente y vi que era de, pues básicamente del método de líneas características y cómo se aplica para el diseño de toberas, ¿no? Convergentes, divergentes. Y justamente ese es bueno, ese es en parte el tema que yo utilicé para mi tesis, justamente la metodología de diseño. Comparamos ese método con el método regular que se utiliza simplemente de una tobera cónica. Justamente en el MICE lo fuimos a presentar. Y bueno, con respecto a esto, tal vez sea ya una pregunta muy, muy específica, pero tú que tienes un poco más de práctica con ambas partes y que ya generaron inclusive un cohete, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Porque creo saber cuál es, pero no estoy seguro, o si existe en realidad una diferencia entre toberas, aunque se utilice el mismo método de diseño para propulsión líquida como para propulsión sólida. No sé si haya una diferencia muchísimo más grande entre las áreas de la garganta y de salida, o si haya menor o el cambio sea menos abrupto, no lo sé. Ok, aquí es sumamente interesante la pregunta. Y aquí la principal cuestión son las especies, es decir, qué es lo que estamos quemando. Sabemos que cuando quemamos combustibles sólidos tenemos líneas de hidrocarburos mucho más grandes que generalmente las que quemamos con combustible líquido como es metano o RP1. Eh, el combustible que muchas veces utilizamos para los mismos aviones, pero más refinado, o bien hidrógeno. La operación es muy diferente. Por ejemplo, necesitamos cámaras de combustible con unas dimensiones muy, muy diferentes. Cuando ya nos metemos a la tobera, esto obviamente va a repercutir porque las velocidades de salida del número de Mach va a ser bastante diferente dependiendo del mismo elemento. Entonces, dependiendo del número de Mach que nosotros queremos a la salida, vamos a tener que hacer una modificación de nuestra garganta. Y aparte hay otro elemento que es la capa límite que tenemos ahí sobre las paredes. Sabemos que vamos a tener este desprendimiento y dependiendo de los ángulos que nosotros obtengamos, pues nos van a generar diferentes elementos. Y aquí me gustaría añadir algo sumamente interesante que a lo mejor te va a llamar mucho la atención. No sé si has escuchado de los métodos Tao, TIC, TOC, que son para trabajar con ese método de líneas características y luego realizar unos procesos para recortar todavía más la tobera y hacerla más eficiente. Entonces es algo que vale la pena investigar. Sí, justamente el alcance se tuvo que cortar porque inicialmente pensábamos utilizar una tobera inclusive recortada, inclusive una con la forma de campana, una bell, inclusive una doble. Pero luego nos dimos cuenta al avanzar que en realidad para propelentes sólidos y más para propelentes sólidos de baja potencia como los que se llegan a utilizar en las competencias, digo, ahorita, ojalá en algún momento lleguemos a utilizar de mayor potencia, la tobera cónica de más o menos unos 15 grados a la salida es la que mejores resultados ha dado. Inclusive nuestras simulaciones de CFD fueron bastante acordes con eso. Entonces, sí, es sumamente interesante lo que nos comentas. Realmente yo sé que hay información, justamente, específicamente de este tema, yo comprendo completamente de lo que nos has hablado porque sí sé que hay toneladas y toneladas de información atrás y pues muchas gracias por esta explicación que diste.
No, es un gusto de compartir esto poquito que sé. Y aquí estuvo bien interesante también este diseño porque no solo trabajamos con una tobera basada para para una cámara de combustión de un motor Merlin, sino que también hicimos un aerospike para el mismo. Entonces, aquí vimos, por ejemplo, diferentes fluctuaciones en la velocidad, dependiendo nada más de una modificación pequeña de la tobera. Y eso que me dices de que también tenías una tobera muy grande que tuviste que recortar, nosotros tuvimos ese aspecto. Hicimos una tobera la cual estaba orientada para trabajar a 40 kilómetros de altura y teníamos una tobera que era de 10 metros de largo, entonces estaba gigantesca. Excelente, Alejandro. Fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que hayas participado ya en varias universidades, como puede ser la de Múnich y inclusive el Tecnológico Monterrey. ¿Cuáles han sido este tipo de colaboraciones y cuáles son los que ahora sí que cargas con orgullo y que siempre sacas en cada plática? Ok, muy bien. Si hablo de la parte de aquí de las universidades de México, si hablamos del TEC de Monterrey y el Tecnológico Nacional de México, me iría por el área de innovación, que aquí es donde desarrollé un proyecto en el cual me siento sumamente orgulloso, el cual es Smart Health, el historial médico electrónico, el cual ha tenido un alcance muy bueno. Hemos ganado varios premios nacionales e internacionales del mismo. Todavía no está implementado, pero ha sido un proyecto que realmente ha sido muy satisfactorio para mí y me ha traído muchos frutos y he aprendido muchísimo gracias a él. Por otra parte, con la Universidad Técnica de Múnich, hemos estado trabajando en dos proyectos principales. El primero es esa presentación, por ejemplo, de las simulaciones que hicimos con el método de líneas características, en el cual hicimos ahí una investigación y que se va a presentar en los próximos meses si no recuerdo, bueno, en este Congreso de la Agencia Espacial Mexicana y ¿El CONARES? Con ¿Conoces? ACES, sí, en ese. Y hay otro también de la misma universidad, el cual se basa en el control, bueno, en la simulación de un satélite, el cual tiene como objetivo acercarse a un satélite ya inservible, a una basura espacial, de manera autónoma, acoplarse al mismo y hacer lo que se conoce como el deorbiting, bajarlo a que se desintegre en la atmósfera. Entonces ese es otro proyecto que también hemos trabajado ahí. Y bueno, en los próximos meses voy a estar trabajando con mi tema de tesis, el cual probablemente sea de caracterización del propelante de metano para, para los próximos Ariane, es decir, restos de la Agencia Espacial Europea junto con la Universidad de Múnich y el DLR, que es la Agencia Espacial Alemana. Justamente que ahorita mencionas la palabra alemán, voy a encaminar la siguiente pregunta. Hay mucha gente que nos preguntan por correos dentro de la parte aeroespacial, ¿qué tipo de lenguajes o qué tipo de lenguajes o cuál sería la forma correcta de estudiar un determinado lenguaje, ya sea alemán, ya sea ruso, que son los más comunes para estudiar como tercer lengua en la parte de ingeniería? Pero tú como experiencia, tú recomendarías mucho y tendrías un comentario muy amplio por parte de estudiar alemán. Y si es así, Alejandro, siendo un idioma muy difícil de dominar, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a poder empezar a practicarlo más y a tener un poquito más de fluidez al momento de ejercerlo? Ok, sin duda alguna recomendaría que estudiaran ruso o alemán, va a ser sumamente útil en su vida. No solo por el hecho de que tal vez ustedes trabajen en una empresa de este sector, de estos países, sino que les va a abrir el panorama mucho más allá. Muchas veces se dice que cuando nosotros hablamos un tercer, cuarto idioma, cambiamos nuestro cerebro y pensamos de manera muy diferente. Entonces, por ejemplo, para la solución de problemas, esto nos ayuda bastante a hacer
un switcheo de ver las cosas con otra perspectiva. Uno de los principales estrategias que yo recomendaría para aprender un idioma es que estén embebidos en el mismo, que intenten tomar cursos con profesores alemanes, eh, intentar platicar lo más que puedan alemán con nativos o bien con personas que conozcan ahí, y no rendirse, porque si es un idioma bastante difícil y que uno dice, no, ya lo quiero dejar, no entiendo nada, nada más puedo entender la canción de Rammstein de Du Hast y muy apenas. Y entonces, no, lo importante aquí es la perseverancia y estarlo practicando, ¿sí? Ver películas ahí en Netflix en el idioma, y si tienen la oportunidad de ir a Alemania, esto aumenta la velocidad de aprendizaje de manera exponencial. Muy bien. Creo que indirectamente ya empezamos a tocar varios puntos, Alejandro, de la parte de propulsión, pero me gustaría como darle un poquito más de clímax a este episodio y entrar así que en esa ruta exponencial donde nos platicas la meca de la propulsión aeroespacial. ¿Qué tal si empezamos con esa sección que sería la parte de combustibles líquidos? Ok, me parece perfecto. Eh, Nosotros, para poder comprender la necesidad de la propulsión de cualquier característica, es importante que conozcamos cómo funciona un cohete, ¿sí? Un cohete no funciona porque avienta gases contra el suelo y eso nos hace que nos elevemos. No, simplemente es conversión de momento. A mí me gusta ejemplificar este tema con lo siguiente. Imagínense que ustedes están en un barco y tienen un montón de piedras. No tienen un motor, su motor falló. Entonces, ¿cómo le harían para llegar hasta el otro lado? Muy fácil, agarran las piedras y las lanzan, una tras otra, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a transferir ese momento lineal de la piedra a nosotros y nos vamos a empezar a mover primero muy lento, hasta llegar a velocidades mucho más rápidas. Entonces, esa es la base de un motor. Nosotros vamos a aventar muchas piedras, muchas moléculas de combustible y oxidante, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a empezar a mover. Una vez con este elemento ya como base, ahora sí podemos pasar un poquito a qué es la propulsión líquida. La propulsión líquida, tal y como su nombre lo dice, tenemos un oxidante y un combustible. ¿Por qué un oxidante? Porque en el espacio no tenemos aire, no tenemos oxígeno que nosotros podamos llevar, bueno, que nosotros tengamos ahí disponible, entonces tenemos que llevar. Eso lo vamos a tener eh, en un bloque donde van a estar todos estos elementos y lo vamos a introducir a una cámara de combustible. ¿Cómo lo vamos a introducir a una cámara de combustible? Hay muchísimos métodos, desde el proceso más simple, que es tener una cámara presurizada, un tanque, que era la palabra que quería utilizar, un tanque, el cual va a empujar por diferencia de presión todo ese líquido, ese gas, a la cámara de combustión, y posteriormente vamos a generar una ignición. Hay otros métodos donde utilizamos turbobombas, turbomáquinas, donde a través de unos precombustores nosotros vamos a trabajar como si fuera una bomba de agua, con la que tenemos en la casa, por ejemplo, y vamos a empujar todo ese fluido hacia la cámara de combustible, donde posteriormente va a ser inyectado a través de un elemento que se llama el base plate y de los mismos inyectores, y vamos a empezar a mezclarlo ahí en la cámara de combustión con un elemento bastante interesante, un fenómeno que muchos de ustedes ya lo han visto, que es la mezcla de gases por sistemas turbulentos. Entonces esta turbulencia va a generar una mezcla y nosotros lo vamos a quemar y vamos a acelerar todo ese gas de manera muy rápida utilizando el proceso de la tobera convergente divergente. Fíjate, Alejandro, que ya hemos tocado el tema de propulsión aeroespacial en un podcast. Si no mal recuerdo, es el episodio número 13 con Ariel Gómez. Pero ya entrando en materia y de la forma en la cual nos platicas, o sea, no terminamos de comprender al 100% el gran y amplio mundo que conlleva ese tipo de tecnología.
Y yo creo que el lema o el dicho que se dice de It's not rocket science, pues se lo gana y tienes el respeto porque ahorita me platicas y yo siendo propiamente ingeniero espacial, yo nunca entré de lleno en la parte de propulsión y me llama la atención el saber de qué está hecho, cómo trabaja, cuál es el propio funcionamiento y las bases de que un cohete realmente despegue. Entonces, para mí, y yo creo que para toda la gente, para toda la audiencia, para toda la juventud y para todos los nuevos profesionistas que siempre hacemos mucho hincapié, les reiteramos y les recomendamos que investiguen en temas aeroespaciales, inclusive el poder hacer un híbrido en la parte de las carreras que usualmente se trabajan en las universidades y tratar de implementar temas diferentes. ¿Sí? El hecho de que estemos en una etapa donde los multimillonarios tengan como hobby el turismo espacial, pues yo creo que son pequeños indicadores, pequeños indicios que nos dicen, Edric, oye, fíjate que ahora sí el próximo paso que es inteligencia artificial es la parte aeroespacial y a lo mejor, no sé, realidad aumentada. Entonces, son como pequeños indicios, pequeños mapas de tesoro que nos deja la propia vida y que te dicen, oye, prepárate porque esto aquí se viene a lo grande. Y si quieres ser parte de los exploradores, así como en su momento Cristóbal Colón en 1492, si no mal recuerdo, pues descubrieron tierras acá en las Américas, según la historia, pues fíjate qué interesante sería el poder estar inmortalizado en la historia, número uno, como parte o pionero de la gente que estuvo a cargo de las bases y de los fundamentos técnicos que llevaron a México al espacio. Y dos, pues como explorador, o sea, que toda tu investigación y todos tus conocimientos al transmitirlo a otras personas hayan creado las bases y lo necesario para que personas pudieran explorar más allá de lo que ahorita conoce la humanidad. Entonces, Alejandro, pues gracias, muy buen tema en particular. Había otro que quisiera que íbamos a tocar, que era la parte de métodos, si no mal recuerdo. Ok, sí, métodos de combustión. Y bueno, primeramente quiero decirles que esto que les dije es una mínima probada, porque lo que existe de propulsión es sumamente amplio. Hablar de propulsión líquida es hablar de una licenciatura, una maestría completa. Y bueno, yo les presento aquí nada más la introducción básica. Como dice Edric, investiguen. Creo que este es el elemento básico para todo el desarrollo y su formación profesional. Y ahora sí, hablando del área de métodos para la combustión espacial, que es uno de mis temas fuertes, les voy a hablar de que para este elemento necesitamos la comprensión de muchísimos temas. Primeramente de la parte mecánica para el diseño de cámaras de combustible que tengan características específicas, que resistan presiones sumamente variables que van hasta los 500 atmósferas, temperaturas que superan los 5000 grados Kelvin, bueno, 5000 Kelvin, eh, y que también soporten vibraciones. Entonces, un elemento principal se basa en lo mismo de estructuras para el mismo creación de los procesos de las cámaras de combustión. Otro de los elementos es la química de la combustión, porque hay algo que en inglés se llama chemical kinetics, que es toda la descomposición correspondiente a las mismas reacciones que ocurren dentro de la cámara de combustión. Y si les ejemplifico cómo se llegan a estos elementos, tendría que hablarles de química cuántica. Entonces, es un tema súper complicado porque hoy en día no existe un proceso que, o siguiendo esta serie de reglas, tú vas a poder comprender toda la combustión que existe en un cohete. No, las especies, los reactivos que se van a generar, las subespecies que se van a generar en una combustión de elementos puros que no existen, ¿sí? Van a ser millares.
Por ejemplo, si no mal recuerdo, para el metano son cerca de 20,000 subespecies las que se generan, cerca de 30,000 integración de reacciones químicas. Y bueno, si los hacemos a mano va a ser imposible. Existen varios métodos del cual, si me recuerdo, ahorita está el Red Master, que es como un software que nos ayuda, bueno, un código que nos ayuda a sacar los elementos básicos y hacer una purga para conocer un poquito de la combustión y que estos sistemas los podamos utilizar posteriormente para análisis de termofluidos a través de simulaciones. Si lo metemos, por ejemplo, un análisis utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, nosotros vamos a poder más o menos comprender un poquito de estos mismos elementos, lo que me lleva a otro elemento que se conecta con el mismo, el cual son fluidos turbulentos. No sé si recuerdan sus clases de mecánica de fluidos, donde vimos diferentes métodos de transporte y vimos diferentes comportamientos caóticos dentro de los mismos fluidos. Bueno, ese es un elemento que vamos a utilizar. Otro elemento es eso mismo que les decía, mecánica de fluidos, porque vamos a tener elementos de transporte, vamos a tener la diferente tipo de mezclado de las diferentes sustancias por convección, por difusión, por convección térmica y por muchos elementos más. Vamos a, aparte de eso, analizar escalas muy, muy pequeñas para analizar los sistemas turbulentos en algo que se conoce como la escala de Kolmogorov o la escala de Taylor, y no son las series de Taylor, y tampoco es la cantante Taylor Swift. Pero esto nada más es uno de los elementos. Hay otros que ya nos basamos ahora sí con mezcla de lo que sería estadística, mecánica estadística, donde trabajamos con eh, procesos de promedios de las mismas sustancias utilizando algo que se llama los medias de Fabre y otros mismos elementos. Y ahora sí, teniendo todas estas bases, todos estos elementos básicos, ya podemos meternos a los elementos o a los métodos característicos para la combustión y para la inyección. Antes de que estas cosas se vuelvan más locas de lo que ya suenan, quiero decirles que es una ciencia, la combustión es una ciencia bastante interesante, muy bonita, muy compleja y muy difícil. Sí lo es. Son muchas las variables que existen. No tenemos métodos establecidos para tener una certeza del 90% o superior de que nuestro modelo va a funcionar. Y bueno, aparte de eso, hay que conocer diferentes elementos como ecuaciones de termodinámica que posteriormente vamos a emplear. Y ahora sí, esto me va a llevar a los métodos de combustión, los cuales muchas veces también van a ser aplicables para la combustión de motores de combustión interna, pero vamos a ver algunas diferencias con las que se generan diferentes sistemas de combustión aeroespacial, trabajando con fluidos que tal vez vayan de manera supersónica y que tienen otros tipos de características. Muy bien, ya hablando de los procesos de combustión, uno de los que se me vienen a la mente es la teoría de combustión basada en flamas premezcladas. Este es un proceso en el cual nosotros analizamos la combustión como si ya todo estuviera mezclado, como si el oxidante y el combustible ya se encontraran como una misma molécula y nosotros lo que vamos a analizar son diferentes componentes, como son el análisis del frente de llama, los límites de flamabilidad, que nos va a decir cuál es la temperatura de autoignición de una flama, cuáles son las temperaturas en lo que podemos tener un quench, que es en inglés una pérdida de la llama que nos apague nuestro motor. Vamos a analizar la energía de activación necesaria para generar esa primera reacción química que detone todo lo demás.
vamos a ver, bueno, se van a analizar análisis de ignición y también de extinción, cómo apagar nuestro motor, a lo mejor no bajando la temperatura de manera directa, sino cambiando las presiones o incluso cambiando la concentración. Es lo que se ve en este tipo de teoría, se ve en cuestiones de deflagración y de detonación, que en combustión nosotros creemos deflagración. ¿Y qué es deflagración? Quemar como en una vela, quemar de manera controlada a velocidades muy bajas. Y cuando tenemos una detonación, cuando algo explota, es porque realmente lo que está pasando es que el elemento se está quemando muy, muy rápido. Incluso se categoriza en un elemento de velocidad. Por ejemplo, una detonación está alrededor de unos 3 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense que tienen una vela de 3 kilómetros de diámetro. En un segundo ustedes la consumen con una detonación. ¿Sí? Si tenemos una deflagración, nosotros sabemos que podemos quemar la vela en 30 minutos, una hora, ¿sí? Pero con este sistema es importante eh, analizarlo y comprender para que no nos vaya a tronar nuestro, nuestro motor. Aparte de esto, las vibraciones que se generan dentro del mismo, lo que se llama el efecto termoacústico, va a generar que nuestro mismo motor sufra y que tal vez la cámara de combustible explote, ¿sí? Entonces es importante cuidar uno de estos elementos. Y aparte de esto, nosotros podemos ir metiendo grados de complejidad, grados de libertad a nuestro sistema, donde tal vez ya no trabajemos con una flama premezclada. Tal vez nosotros mismos vamos a analizar la mezcla, vamos a tener que utilizar esta teoría eh, de turbulencia y vamos a tener que checar cómo los diferentes sistemas de convección, difusión, etcétera, nos van a generar la diferente mezcla entre los mismos elementos. Y bueno, existen sistemas para categorizarlo, así como existe el número de Reynolds para saber si un fluido es turbulento o laminar, así como existe el número adimensional de Mach o Mach, el cual nos indica cuál es la velocidad del sonido, o existen otro tipo de elementos como el que se me viene ahorita a la mente, que es, por ejemplo, el de Darmstaedter, el cual nos dice qué tan rápido se va a generar una difusión térmica con respecto a las reacciones químicas que ocurren en un elemento, y existen un sinfín de números adimensionales que nos van a servir para analizar nuestra flama, nuestra combustión como tal. Una vez que nosotros ya hayamos definido de manera específica cómo vamos a analizar el proceso de la combustión, nosotros podemos implementarlo en una simulación o un experimento. En una simulación, nosotros podemos poner todos estos valores para tener, por ejemplo, una simulación RANS, que los que sepan algo de termofluidos, de simulación de termofluidos, saben que son las ecuaciones de Navier-Stokes, pero de su manera de promedios. Entonces aquí lo podemos meter, podemos poner algunas características y podemos agregarle ese elemento de las reacciones químicas. Aparte de esto, nosotros lo podemos meter, por ejemplo, a un LES, que es un Large Eddy Simulation, o a un DNS, Direct Navier-Stokes Simulation, en donde nosotros metemos todas las ecuaciones así y nos van a generar resultados muy, muy precisos y que son hermosos de ver, pero que son casi imposibles para un mortal hacerlo. Se necesitan supercomputadoras e incluso para hacer una simulación intermedia, necesitamos un nivel de cómputo extremadamente gigantesco, ¿sí? Y bueno, aparte de esto existen muchísimos modelos más, como son de láminas que chocan entre sí, láminas que se desprenden, algo que se conoce como el flamelet también. Y bueno, si nos metemos a otra parte, que es lo de la inyección del mismo combustible, es otro mundo. Pues estoy bastante impresionado
Alejandro, de todos los conocimientos, o sea, lo dices de una manera como si comieras esto todos los días y no dudo que lo hagas. Entonces, queremos agradecerte y extender un agradecimiento por aceptar la invitación y para poder compartir con toda la audiencia, darle difusión y la difusión de la manera correcta, ¿no? De la parte de propulsión aeroespacial. Es sumamente interesante y yo creo que aquí Luis es la persona que está también súper mega emocionada. Es un tema que él va o derivados va a presentar en la parte de la tesis. Entonces, este episodio y así como dirá el de los Padrinos Mágicos, y no se lo digo cualquiera, ¿eh? Pero sinceramente, me gustó mucho. Este episodio está muy padre, está muy... tiene ese balance entre plática y la parte de divulgación científica, entonces súper emocionado, es lo que me encanta de poder conocer gente nueva. Cada persona, perdón, tiene diferentes puntos de vista, experiencias que compartir y el hecho de que personas de todas las edades te estén escuchando ahorita, Alex, pues indica que tu nivel de experiencia y tu nivel de expertise han llegado a otro nivel. Entonces, antes de poder pasar con la sección favorita de Juan Carlos, que son las preguntas rápidas, alguien, ya sea Luis Fernando o Juan Carlos, tendrá alguna pregunta final, ya sea del aspecto técnico o algo un poquito más laborioso, chicos. Bueno, a mí nada más, me causa muchísimo ruido la cantidad de información que acabamos de recibir, que yo creo que fue pasada a través de una síntesis increíble de haberlo masticado por muchísimo tiempo, de haberlo comprendido, de, pues no sé, soltar las ecuaciones de Navier-Stokes para cualquier persona que no es aeronáutica o aeroespacial, de que la saques así como en una conversación, así como la estamos teniendo un poco más casual, es extremadamente difícil porque, bueno, yo creo que con eso, o sea, igual cada 2 minutos Alejandro habló de algún modelo matemático o de alguna teoría que si la puedes investigar en el momento y puedes aprender muchísimo sobre el tema, pero especialmente si para nuestra audiencia quiere comprender la complejidad de lo que nos acaban de explicar, si simplemente buscan las ecuaciones de Navier-Stokes, no sé, en su parte cilíndrica o esférica o como las quieran buscar y se dan cuenta de lo complejo que es para describir el flujo y cómo además de eso van varias cosas más, pues ahí está la invitación y pues realmente yo creo que fuimos muy, muy afortunados de tener a alguien con ese nivel de expertise del tema que nos ha compartido un poquito de lo que ha estado haciendo y pues en lo que más se siente seguro, ¿no? Que siempre es bueno escuchar a alguien hablar de lo que le gusta. Es básicamente como estar viendo a un jugador profesional en el pico de su carrera jugando su deporte. Así es, Luis. Y para toda la gente que nos ha estado acompañando en este episodio número 29 con Alejandro Hernández, te invitamos cordialmente a seguir nuestras redes sociales en Facebook. Nos puedes encontrar como Aurospace, @Aurospace, Aurospace Cluster, Ignition, Podcast, News. Tenemos diferentes unidades de negocio en las cuales, pues afortunadamente tenemos la posibilidad de conectar con muchas personas. También seguirnos en Spotify, en la parte de arriba dice seguir. Ayúdanos para poder hacer distribución óptima de nuestros episodios, siendo pioneros en la parte de entrevistas de figuras relevantes del área aeroespacial, en YouTube también y en todas las redes. Entonces, vamos a pasar a la sección favorita, chicos, de este programa, en el cual vamos a impartirle a nuestro invitado especial de honor algunas preguntas más relacionadas sobre su vida. Voy a hacer la primera. Alejandro, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, mi comida favorita, yo diría que la lasaña. Muy buena, pero ¿cuál todas? Porque ya hay, también hay como los géneros, hay de todo.
Ah, pues la de mi mamá. La que más extraña cuando no está afuera. Claro, claro. Sí, no, que es la tradicional, la que está hecha con carne molida, las hojas de la misma lasaña y vino tinto. Ya. Oye, ¿cuál sería tu videojuego con el cual disfrutas comerte esa lasaña? Muy bien. No vieron aquí, pero le acabo de apuntar el videojuego, un casco de Halo. Ese es mi videojuego favorito. Lo jugaba desde que salió el Xbox original. Ya. Entonces me sé toda la historia, la misión de la biblioteca de Halo 1 de pie a pa. Ya. Oye, ¿tú crees que desde que inició la franquicia ha ido en descenso o en ascenso? Yo creo que tuvo sus años dorados. Halo 3, Halo Reach, juegos de excelencia. Un Uy, Halo Reach. muy bueno, muy bueno. Y ya en los últimos años ha bajado un poco la calidad, pero aún así lo sigo disfrutando. Jugaba ahí Halo 5 cuando salió con un clan y, y espero hacerlo con el Halo Infinite que salga pronto, que sale el Muy 8 de bien, diciembre. muy bien. Oye, y ahora sí que jugando acá con tus audífonos de gamer y comiendo tu lasaña, ¿cuál es esa canción que disfrutas acá en los comerciales? Ok, esa es una pregunta diferente. Bueno, diferente, más bien un poco directa. A ver, ¿cuál será? Ricardo, ¿cuál es una canción que disfrutes o que guste de recomendar a la audiencia que te apasione y digas que con esta canción voy a darle con todo en el Halo? No, pues tendría que ser el mismo soundtrack del mismo Halo. Está la de la canción del Halo 2, esta que toca Martin O'Donnell con guitarra eléctrica y que se vuelve uno locote con esa. Creo que es una de las favoritas. Y bueno, una de mis canciones favoritas, yo creo que sería las preguntas más difíciles, ¿verdad? Te puedo responder todo lo demás menos esto. Eh, no tengo, no te puedo decir ahorita. Muy bien, Habla de Navier Stokes como si nada, pero se traba en su canción favorita. ¿verdad? Muy bien, Alejandro. Como última pregunta de esta sección de que le encanta a Juan Carlos, a nuestro co-host de este programa número 27, que ahí, reitero, seguir en Spotify. Si tu vida fuera sacada de un libro, Alejandro, ¿cómo se llamaría ese libro? Ok, sería mi historia a través de los cohetes, la propulsión y el tiempo. El tiempo, muy bien. Última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Para cuándo la certificación 2 de Trípoli? Pues esperemos que para el próximo evento que tengan eh, allá en Tijuana, estoy apuntado. Excelente. Muy bien. Adelante, Juan Carlos. Oye, no, sí, qué episodio hemos tenido, Alejandro. Oye, la verdad, a mí también se me ocurrió una pregunta y aprovechando pues que no solo eres ingeniero mecatrónico, sino también pues, tienes este lado geek, me gustaría saber si tienes algún mito favorito de los Mythbusters, los cazadores de mitos. Así que digas, cuando vi esto en Discovery Channel a los 10 años, mi mito favorito fue este. Si no tienes, pues bueno, no, pero yo creo que sí tienes que tener uno. Así que te impactó más. Sí, Chini, sí me sacaste mis mitos geeks incluso. Me acuerdo mucho de este mito donde era de una de las escenas de Star Wars, donde abrían a uno de estos, no es un banta, uno de estos animales que estaban en Hood, en el desierto congelado, y checaban a ver si era posible sobrevivir Ah, claro. en el planeta congelado. Sí, es muy bueno, ¿no? Creo Sí, que todavía eran los co-stars, ¿no? Los de Nani Mahara y todos ellos. sí. Oye, muy bien. Oye, nosotros tenemos una dinámica ya muy especial en la parte del podcast, que es la quiniela de Our Space Podcast. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo crees tú, Alejandro, que el humano pise Marte? Mes y año. Ok, junio del 2025. ¿Y qué te hace pensar que ya estamos a punto, ¿no? Porque eso quiere decir que ya hay alguien que ya tiene casi el contrato, ¿no? Si dices 2025.
Sí, por el gran desarrollo que ha habido con este Starship de Elon Musk. Claro. Ya ven que la SN8 resultó ser un completo éxito y que ahorita están en la SN20 que ya lo van a hacer así con el Super Heavy, con los dos sistemas. Entonces, Pues ya está, ya hay seleccionado, dices tú, ¿o qué? ya, ellos van. Muy bien. Oye, y también creo que es algo muy interesante para la audiencia saber si tienes algo que no sabías que sabías, o más bien, si tienes algo que dices, ¿cómo no supe que sabías? ¿Sabes? Por ejemplo, a veces es de que no sabía que era tan sencillo hacer un flan, que nada más se ponen los huevos, se mezcla y sale, ¿no? Wow, no sabía no sé, algo, ¿no? Ya, y sobre todo tú que ya tienes temas tan complejos de la ciencia, pues a lo mejor dices, no sabía que así se hacían las gomitas, algo así, no sé, ¿sabes? Ok. No, bastante interesante. Bueno, primeramente, yo no sabía que era bueno cocinando hasta que me di cuenta ya en Singapur, que no me muero de hambre, que en caso de que no funcione esta cosa de la propulsión, me puedo ir a trabajar en un restaurante. Y ahí está mi hermana que no falla, que sí me respalda. Y algo así que me llame la atención, que no sabía, yo creo que, bueno, es que hay una infinidad de cosas que no sabemos. Y últimamente, o que he aprendido en la pandemia, es que aparte de eso, que soy un romántico. Romántico. A ver, Sí, ¿cómo te salió ese lado? Porque pues también es un no, lado importante. sí, sí, no, ahí con las últimas experiencias, ahí con mi novia, Ajá. me di cuenta de que realmente estoy bien enamorado, ¿eh? Así que si lo está escuchando, Chin, No, ya está me bien, acabo de está bien. sacrificar. No, no, yo creo que eso. Sí, yo me considero una persona seca y en los últimos años creo que me he desarrollado más en ese aspecto, en el aspecto social. Era una persona sumamente tímida y ahorita te puedo hacer un chiste de cualquier cosa. Y también en mi parte romántica ahí está a flor. No, pues qué bueno, la verdad. Yo creo que sí, todos tenemos que llegar a ciertos puntos y pues qué padre que puedas disfrutar tu romanticismo, ¿no? En esta etapa. Perfecto, gracias. Y pues, bueno, de mi parte sería todo. La verdad, creo que estamos muy satisfechos con el podcast. Ha sido muy divertido. Y pues, ¿qué más que decir pues, agradecerte por el tiempo y pues por estar aquí en esta parte del podcast, Our Space. Yo tengo una pregunta y antes de darle la palabra a Luis, platícanos desde tu punto de vista, Alejandro, ¿cuál es esa clara diferencia entre ser invitado en la televisión y el grandioso podcast de Aurospace? Como recalco lo que dije hace rato, creo que esto es más personal, más ameno, se disfruta mucho más porque ahí uno está en la televisión, en el radio, esperando preguntas y dar respuestas muy formales. Aquí podemos platicar entre amigos, podemos decir las cosas como son y creo que es un ambiente bastante disfrutable. Muy bien, totalmente de acuerdo. Adelante, Luis. Vamos con la ronda final de preguntas. Bueno, yo me estaba preguntando cuál sería tu película favorita. Ok, mi película favorita es Blade Runner, sacando lo friki, lo geek. Sí, Blade Runner, la original. Ah, la original, no, qué bueno, porque Sí, la la última, original. sí, porque la última la llevé a mi mamá y dije, ay, qué pedo me metí. No, la última no. No, No, la hombre, primera es muy, muy buena. nada más lo vi en su cara como que es en serio, Erika, esta película que me trajiste, o sea, es del espacio y todo, pero pues está bien aburrida. No, la primera es muy, muy buena, sí se la recomiendo. Bueno, y en este mismo curso, si es que tienes algún director favorito de películas. Ok, sí, yo creo que podría ser Kubrick, Stanley Kubrick.
yo diría. Perfecto. Yo creo que serían todas mis preguntas. Excelente. Muy bien, pues pasamos ahora sí que a la gran despedida de nuestro señor y nuestro invitado Alejandro Hernández en nuestro episodio número 29. Para toda la gente que quisiera incursionarse en la parte de propulsión y quisiera hacer algún tipo de colaboración contigo, Alejandro, ¿por qué red social, por qué correo, por qué teléfono inclusive? No sé, desconozco. ¿Por qué medios se pudieran poner en contacto contigo, Alejandro? Claro, yo creo que la manera más fácil de encontrarme o de localizarme es a través de Cazadores de Estrellas, Durango. Ahí pueden mandar un mensaje y preguntar directamente por mí. De igual manera, les dejo mi correo si quieren hacerme alguna pregunta, el cual es micro, microhegosh, @hotmail.com. microegosh@hotmail.com. Muy bien, muy bien. Ok, pues gracias Alejandro por estar aquí en este programa, en una plática de, yo creo que un poquito más de 1 hora. Este episodio, así como somos viajeros del tiempo, pues estaría saliendo, si no mal recuerdo, para el próximo mes, a lo mejor en septiembre, después del programa de Ignition, que aprovechando pues trabajando en esta parte del viaje en el tiempo, pues fuiste host de este programa y pues esperemos que te la hayas pasado excelente en tu participación. No, muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer de estar aquí acompañándolos y espero que en futuras ocasiones se pueda repetir. Muy bien, igual chicos, para dejarlo muy bien en claro, síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, inclusive en Apple Podcast, ahí tenemos los podcasts, los mismos que escuchas aquí en Facebook, ahí puedes estar regando las plantitas, en el tráfico, puedes estar dormido en tu hamaca favorita, escuchando los grandiosos podcasts donde traemos a las figuras más importantes y más relevantes de la industria y tecnología aeroespacial que van a llevar a México al espacio. Pues Alejandro, gracias nuevamente y reitero, gracias por estar aquí. Chicos, ¿algún comentario final para nuestro invitado? No, pues de nuevo remarcar, agradecer el tiempo y pues mucha suerte en tu maestría y tus metas, Alejandro. Nos estaremos por ahí viendo. No, pues este ha sido un episodio, la verdad es que muy, muy entretenido, muy, muy interesante. Pues Alejandro, que ya tiene su maestría, da clases, yo no dudo que con su amor por Halo lo estemos viendo luego en los esports, en los juegos acá de profesional. Y pues, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Fue todo un placer. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.